la invitación y antes de pasar a leer lo que preparé en función de dar una pequeña charla, unos comentarios previos. Así como Pía recibió muchos WhatsApp con dibujitos, yo también recibí muchos, pero hay uno que me pareció bárbaro, que es uno que es español, que hay una pareja que el hombre le dice a la mujer, no entiendo por qué hacéis paro. Y ella le dice, por eso. Creo que el tema es eso, que no se entiende. Todavía no se entiende por qué reclamamos cupo. No se entiende por qué reclamamos las acciones positivas, o sea, por qué decimos tiene que darse preferencia, entonces nos dicen, no, tiene que ser por igualdad de condiciones, tiene que tener todo. Sí, está claro, pero para llegar a esa igualdad de condiciones tenemos que tener una igualdad de partida. Los cupos van a existir en la medida en que no exista la igualdad de partida. De hecho, las acciones positivas, como algunos de ustedes saben, nacieron en Estados Unidos en el tema universitario. Había universidades que no aceptaban cupos ni de extranjeros ni de negros. Entonces hubo que ponerles cupos para obligarlos a recibirlos. Ahora son los mismos extranjeros y gente de color que antes pedía el cupo los que piden que se lo saquen, porque ya ellos superaron y no quieren tener el cupo, quieren tener igualdad de condiciones para poder entrar, no en función del cupo. Bueno, eso es lo que buscamos. Lo que buscamos es tener una igualdad de partida para recién a trabajar después de la igualdad de partida, ahí sí estaremos todos en condiciones de competir en igualdad. En lo que tiene que ver con nuestro trabajo en particular, que tiene que ver con el Poder Judicial y con la suerte que tenemos nosotros, de alguna manera yo lo creo que es una suerte, el poder trabajar por el que la gente, los habitantes de nuestra provincia accedan a una mejor justicia que la que tienen hasta el día de hoy. El tema no es ser juez-mujer o no ser juez-mujer. El tema es tener conciencia de género. Se puede ser mujer y no tener conciencia de género, y se puede ser hombre y sí tener conciencia de género. Yo además uso siempre como ejemplo para esto, que además es paradigmático, el caso del aborto que tuvo nuestra Corte Suprema, y que terminó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Corte hizo lugar a algo que dejó sin efecto una mujer jueza de instancia. O sea, que repito, el tema no es ser mujer o ser hombre, el tema es hacer las sentencias y trabajar con conciencia de género. Desde ahí, hechos estos comentarios previos, agradezco desde ya la convocatoria. Me parece que el trabajo es muy importante. Alguno puede decir, es una recopilación legislativa de normas. Sí, pero es una legislación de normas que nosotros como jueces estamos acostumbrados a tener al lado nuestro la Constitución Nacional, la Constitución de la provincia. Pues les digo, será bueno que además de eso ahora tengamos al lado este libro, porque es muy importante tener presente toda la normativa nacional e internacional que tiene que ver con la visión de género. Como bien se enuncia en el comienzo del prólogo del libro, los documentos sobre materia de género, el cambio de paradigma no se produce ni solo ni sin esfuerzo, pues se lucha contra una cultura instalada que a su vez fue avalada normativamente durante más de un siglo, esto es, si partimos desde la sanción de nuestra Constitución Nacional. A su vez, podemos tomar como fecha de corte del proceso el cambio legislativo en materia de género que se inicia en nuestro país recién con el voto femenino en 1947 y se revitaliza y convierte en gradual a partir de 1985 con la aprobación de la Convención sobre Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW, hasta impactar recientemente en la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, del que se eliminan resabios de carácter discriminatorio que persistían en este cuerpo normativo.
Con esta fotografía, lo que respecta al cambio normativo que se ha producido en relación a la temática de género, se sostiene como un proceso gradual que continúa desarrollándose con el fin de visualizar que si bien hace 35 años fue incorporada esta temática al derecho interno, la introducción de esta perspectiva es muy joven y está todavía en proceso de maduración para enfrentar y derrotar la naturalización de comportamientos discriminatorios a nivel social general, pero también y sobre todo en lo que nos atañe particularmente a nivel judicial, pues formamos parte de esa sociedad como ciudadanos de la misma y a su vez convivimos en el marco de nuestra labor cotidiana con la inserción paulatina de este paradigma al que tenemos como contemporáneos muchas veces es difícil de receptar con los alcances y la índole y urgencia que la temática precisa en los hechos concretos de día a día. Al tener presente esta circunstancia ya es un gran paso para trabajar sobre ella y pensar programas de acción para evitar el desfasaje entre lo que legalmente se postula y la aplicación de estos postulados. En este sentido, soy de la idea que hay que empezar por casa y entonces es elemental hacerse la pregunta, ¿por casa cómo andamos? En el caso específico del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, si se toma en consideración conjuntamente la cantidad de empleados judiciales que hay en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, el porcentaje de mujeres total conforman el 56% del personal. Pero no obstante ser mayoría en cuanto a cantidad, esa prevalencia numérica no se proyecta respecto a la ocupación de cargos elevados. En la actualidad ocupan 58% de los cargos administrativos, el 70% de los cargos que requieren profesionales, el 60% como funcionarias, pero solo el 38% como juezas. A su vez, estos porcentajes han variado insignificativamente en el transcurso de los últimos 10 años, a pesar de todos los avances legislativos a nivel nacional e internacional operados en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. La igualdad postulada por tratados internacionales y por nuestra Constitución todavía está pendiente en los hechos, pues se observa que en los cargos que requieren título habilitante, el 70% son mujeres y que a su vez el 60% de los funcionarios son mujeres y, como dije recién, solo el 38% accede a la magistratura. Por otra parte, esta diferencia que permite sospechar que dicha desproporción encuentra motivo en una discriminación solapada, cobra más notoriedad cuando se examina cuáles son los fueros donde están ocupados ese 38% de mujeres. En tal sentido, en el fuero de familia, en la actualidad el 68% son juezas. En cambio, en civil y comercial solo son 35% y en el contencioso administrativo el 29%. Más marcada se hace la proyección de roles en el ámbito penal, pues en el fuero penal el 31% son magistradas, pero en el penal juvenil son 55%. Se intuye a partir de estos datos, sin menospreciar ningún fuero, sino teniendo en cuenta cuáles de ellos están emparentados con relaciones de poder, en el contencioso causas políticas y de participación estatal, figuras de autoridad en el penal, influencia económica en el comercial, que se genera una especie de réplica de distribución de roles según estructuras familiares patriarcales en el ámbito judicial, donde se observa con estos porcentajes que la mujer continúa siendo encasillada en su rol materno. Esta tendencia se ve nuevamente confirmada si analizamos los porcentajes de mujeres en la judicatura en los fueros en los que existe más de una instancia. Así, en el fuero civil y comercial en Cámara las mujeres representan el 25%, teniendo 40% en primera instancia. En la Cámara contenciosa solo el 27%, en la instancia 29%. Resultando alarmante lo que sucede en el ámbito penal, donde en primera instancia el género femenino ocupa el 35% y en la Cámara el 20% y en la casación penal el 0%, siendo que lo componen 13 miembros, de los cuales ninguno es mujer. Esta situación, y más allá de que estemos analizando el caso concreto del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, lleva a cuestionarse qué sucede en otros ámbitos donde no está el Estado de por medio
y por tanto la guardia respecto al cumplimiento de estándares legales está más baja. Esto es, si las cosas están de este modo dentro del Poder Judicial, ¿qué queda para el resto? Pues los números dan muestra de una evidente desproporción en relación al acceso a cargos de jerarquía entre hombres y mujeres. Sobre este aspecto, y solo a modo de comentario y para que reflexionemos sobre esta cuestión, el informe elaborado por el Proyecto de Naciones Unidas en el año 14 refiere que la presencia de mujeres en puestos de decisión en el ámbito privado es visiblemente más baja, siendo solo el del 28% en el año 2012. Remarcado esto, señalado y visualizado como una forma de discriminación, es preciso decir que de todas maneras, y no obstante ello, esta desproporcionalidad no puede tomarse como causa ni como consecuencia de la subrepresentatividad en la que todavía se encuentra inmersa la mujer en general. Con ello quiero decir que la mayor cantidad de mujeres ejerciendo cargos de jerarquía en el ámbito poder judicial no garantiza por sí solo el impulso de políticas de género. Es imprescindible el acceso de las mujeres a cargo de jerarquía y contra la discriminación, pero ello no es condición suficiente para poner coto al trato desigual en razón del género. Es necesario que las mujeres que desempeñan cargos de influencia en el ámbito de la justicia asumamos esa representación y representemos esos intereses. Siguiendo las mandas convencionales de la CEDAW y las constitucionales, que imponen al Poder Judicial adoptar medidas tendientes a modificar y o eliminar patrones socioculturales, usos y prácticas que pudieran constituirse en forma de discriminación contra las mujeres, y sobre todo con la convicción de que las formas de discriminación contra la mujer tienen una raigambre cultural y social que se alimenta de costumbres con siglos de desarrollo, y teniendo en cuenta que en el ámbito judicial el modo más directo de llevar adelante la defensa de los derechos de las mujeres a través de las sentencias, y que muchas veces se juzga utilizando estereotipos y repitiendo fórmulas que están que atentan contra la cuestión de género o prescindiendo de su consideración, la Suprema Corte de Justicia de la provincia está elaborando un protocolo para juzgar con perspectiva de género. Ello, en tanto fallar con perspectiva de género, no equivale a tomar partido por una de las partes, como muchas veces se ha dado a entender, sino que muy por el contrario requiere poner a las partes en pie de igualdad. Lograr instalar la incorporación de esta perspectiva es imprescindible, pues constituye la piedra angular para concientizar respecto a esta problemática, pero también para comenzar a corroer los cimientos sobre los que están apoyadas prácticas sociales invisibilizadas. En tal sentido, desde las sentencias puede operarse ejemplos de práctica para el caso individual traído a conocimiento, pero a su vez, a través de ellas, con la incorporación en la decisión de la obligación de cumplir con medidas positivas por parte del Estado, se trasciende el caso particular y se tiende las bases para un cambio en la agenda política. En este sentido, teniendo en especial consideración los alcances que puede tener una sentencia, mucho más de la solución particular al caso concreto, el protocolo tiene como fin incorporar la perspectiva de género no solo a los paradigmáticos casos de violencia familiar, en cierta medida más fáciles de identificar, sino hacer extensiva esa visión al ámbito laboral, penal, administrativo, patrimonial y probatorio, a partir del análisis de fallos ejemplificadores, con el objeto de poner al desnudo formas de discriminación y violencia que permanecen imperceptibles al no ser enfocadas con la visión de lupa que permite esta perspectiva. Por tanto, la tarea principal del protocolo es que el juzgador pueda tener acceso a un diagnóstico de estereotipos como causantes del daño social, para que puedan ser detectados y pueda ser reconfigurado y no reafirmado el statu quo al respecto. El protocolo está pensado como una herramienta para hacer visibles formas de discriminación, teniendo para ello en consideración los diferentes contextos sociales en los que la discriminación puede operar.
Para finalizar, respecto a este punto, es preciso señalar que a la discriminación y a la falta de acceso a la justicia de cualquier tipo se le pone coto también con el uso del lenguaje. Esto es siempre visto como un tema menor y sin embargo es vital para que la justicia sea visto como un servicio, pues ello no es posible si sus decisiones son incomunicables, y a ello también aporta el protocolo, ya que las prácticas lingüísticas y las formas de referencias son esenciales para evitar la reiteración y repetición de prototipos de carácter discriminatorio. En la misma línea, esto es, agudizando usos lingüísticos que sean receptores de la cuestión de género y funciones como ejemplo, por ejemplo, se acaba de reformar la llamada licencia por maternidad por licencia por nacimiento, circunstancia que implica atender situaciones que se adecuan más a las realidades que pueden presentarse. Por otra parte, y también teniendo en cuenta la trascendencia de la ponderación en caso concreto específico respecto a la problemática de género y al amparo que puede brindarse a la sociedad con el dictado de sentencias que juzguen a la luz de esta perspectiva y vayan más allá del caso en sí, la Corte de la Provincia ha creado un consejo consultivo compuesto por representantes de la judicatura de todos los departamentos. El consejo consultivo fue creado con el objeto preciso de desarrollar conjuntamente con todos los departamentos judiciales, instancias y fueros que componen el Poder Judicial de la provincia, programas de acción adecuados a las necesidades coyunturales de cada uno de ellos para atender esta problemática. Por otra parte, y con la misma finalidad, se organizan constantemente cursos de capacitación a los magistrados y dependientes del Poder Judicial, pero también con la policía de esta provincia para establecer formas no discriminatorias de asentar denuncias por violencia y darles el debido trámite. Hasta aquí el pantallazo de los activos y pasivos respecto a la cuestión de género dentro del Poder Judicial de la provincia en relación a la internalización de parámetros normativos convencionales, constitucionales y legales y la implementación de herramientas concretas para desarrollarlos, que es lo que plasma en definitiva estos documentos básicos en materia de género del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, constituyéndose de esta manera en un ejemplo y en una herramienta para continuar adelante con el reconocimiento de esos derechos. Como fue esto de relevancia en el comienzo, es un proceso que legislativamente comenzó hace 30 años, pero en estas cosas lamentablemente 30 años no es nada, pues el mundo entero está aún tratando de entender los alcances de la cuestión de género. No obstante ello, aunque falta mucho, lo dicho hasta aquí muestra que para cambios que requieren de la refundación de prácticas sociales cotidianas naturalizadas desde hace siglos, lo realizado es también mucho, y lo más importante es la conciencia general que existe respecto a que debe continuar, y es a ello a lo que hay que encaminarse, y por eso festejo esta iniciativa que busca compilar esta norma básicas pero absolutamente fundamentales. Felicitaciones nuevamente y muchísimas gracias por la invitación y por tener todos en cuenta que necesitamos cambiar entre todos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, doctora, por facilitarnos este lugar. Realmente cuando pensamos en hacer este acto, cuando le pide a Rodrigo, vinimos a buscarla a usted y muchísimas gracias por habernos prestado este sitio, la verdad que es maravilloso. Y más maravilloso aún es hacer un paneo de la gente que está sentada acá, que la verdad que eso es fiel reflejo del compromiso por parte de todos los que integramos este Poder Judicial, en este caso el Colegio de Magistrados y Funcionarios, pero también todo el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Un poquito lo que yo quiero contar es cómo llegamos a este documento. Dentro de la comisión del colegio, la comisión de políticas de género y acceso a justicia, se nos ocurrió, realmente la doctora parece que nos hubiese escuchado, porque precisamente en los escritorios nos pasa muchas veces que nos faltan las normativas de género.
nos pasa en labor cotidiana. Entonces, qué mejor que tener un documento de este tipo donde tenemos compilado todas las normativas que necesitamos en el trabajo de día a día, aunque ahora por suerte está la gente de la editorial acá, porque si sale el protocolo, que va a salir muy pronto, vamos a tener que hacer un apéndice para este libro, así que muy bienvenido que esté la gente de la editorial, así ya saben que seguimos comprometidos con ellos. Nada, un chiste. Quiero agradecer a todos mis colegas presidentes de los colegios de magistrados. Quiero agradecer también, porque a este libro llegamos, como dijo María Pía al comienzo, a través de un subsidio gestionado por la FAM, pero en realidad el agradecimiento también es para el señor Ministro de Justicia de la Nación, el doctor Germán Mara Caravano, que gracias al convenio celebrado con la Federación nos ha aportado este subsidio para hoy tener este libro en los escritorios de todos nosotros. También quiero agradecer a los otros poderes del Estado, también tanto el Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo. Hemos hecho distintos talleres, actos en el Poder Legislativo, en el Senado, en la Cámara de Diputados, y la verdad que cada vez que con María Pía y Rodrigo íbamos a solicitar ese espacio, siempre nos han recibido con muchísimo beneplácito. Quiero agradecer a cada uno de los integrantes de la comisión. Esta comisión está permanentemente en trabajo, permanentemente interconectados. La verdad que emociona que hoy, en la reunión que tuvimos previo a este acto, sigan las fuerzas por continuar con los talleres que habíamos hecho el año pasado y nuevos proyectos, como explicó María Pía, que vienen para este año. A veces uno se frustra, lamentablemente, por la falta de compromiso por parte de algunos, no todos, pero bueno, estos pequeños momentos que compartimos nos llena de fuerzas para continuar adelante con el proyecto. Así que, nada, si me permiten, en lo personal, quiero hacer un reconocimiento a una mujer que me acompaña todos los días y me da fuerzas para seguir adelante, que también es parte del Poder Judicial y que es una luchadora por sus derechos, que es mi señora, que está acá sentada, Silvina Coto, así que nada, me quería dar el gusto de reconocerla. Cuando la doctora dijo, ¿por casa cómo andamos? Yo le pregunto a Silvina, ¿por casa cómo andamos? Así que bueno, nada, muchas gracias a todos por este compromiso y si me olvidé de alguien, les pido perdón, pero muchísimas gracias. El apoyo que se ha recibido de todos lados, quería agradecerle la presencia que la veo ahí sentadita al final de todo, a la diputada Sandra París, que vino a acompañarnos. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la doctora Kogan, porque como dijo Cristian, desde el primer momento, cuando nosotros propusimos la idea de presentar en el Instituto de Estudios Judiciales el libro, estuvo a disposición, siempre estuvo colaborando, nunca tuvo una posición negativa, siempre accedió a todo lo que le pedimos en este sentido. Así que, en primer lugar, a la doctora Kogan. En segundo lugar, a la doctora Sandra París, que la veo allá sentada, que también siempre estuvo 100% dispuesta con nosotros a trabajar, desde que hacíamos las charlas en el Senado, en los congresos y en las comisiones. La verdad que para nosotros es muy importante tener ese apoyo, pero más allá de estas personalidades también quiero agradecer, aunque no estén, porque hemos recibido la notificación, la comunicación formal de la señora gobernadora, que no ha podido asistir al evento, que también ha estado invitada, y también de otros legisladores que siempre están codo a codo trabajando con nosotros. Por cuestiones de agenda no han podido estar, pero también creo que es importante agradecer a todos los poderes del Estado, porque esto, como hemos dicho en algunas cuestiones, es una cuestión de política estadual. Más allá de los puntos que sumó Cristian en el fin del relato, que yo no voy a poder sumar, la verdad... De acá a fin de año. Sí. Hasta 5 mandatos más en política de género, calculo. La verdad que, escuchando los números que pasaba la doctora, es
es como resumir en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? Y uno ve que muchas veces se le hacen críticas a la política, se le hacen críticas a otros poderes del Estado, y uno ve que las medidas positivas de acción tendiente a eliminar toda forma de discriminación contra la mujer vienen de los poderes políticos. Y es el Poder Judicial quizá hoy el que mayormente refleja cierta forma de discriminación en su constitución. Entonces, lo que se pretendió hacer con este libro de instrumentos básicos o documentos básicos por los cuales yo quiero agradecerles principalmente a la Comisión de Género porque ha trabajado muy bien desde el primer momento, desde los talleres de formación hasta cuando estuvimos en el Senado presentando también la obra de teatro, hasta las comisiones que han siempre funcionado no solamente en el seno del Colegio de Magistrados Provincial, sino también cuando se realizó el primer Congreso de Magistrados en Mar del Plata, magistrados y funcionarios, y la verdad que lo que esto denota, como decíamos en aquella oportunidad, que tenemos una batalla cultural. Y esa batalla cultural se da todos los días, no se da un solo día, se da todos los días y no se da solamente con un taller o con un libro. Y muchas veces uno piensa que da 3 pasos hacia adelante y retrocede 5 cuando un operador mediático, en una entrevista a una señorita que fue acosada en la vía pública, le tira una cierta carga de prueba discriminatoria diciendo, bueno, pero quizás muchas veces, como van vestidas, entonces uno dice, qué problemático cuando los que tienen que informar informan mal y además no saben lo que dice la normativa nacional por lo que es la violencia simbólica. Entonces, cuando uno analiza hacia adentro cómo está constituido no solamente el Poder Judicial, sino también las instituciones que son colaterales al Poder Judicial, y en este caso estoy hablando desde afuera como presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios, cuando uno ve la constitución de los colegios departamentales e incluso del Colegio Provincial, también se da cuenta que esos números que refleja la doctora están reflejados en las instituciones. Y cuando uno sigue advirtiendo también y empieza a analizar cuántos ministros hay, y empieza a analizar cuántos ministros del Poder Ejecutivo hay, y empieza a analizar cuántos representantes hay en el Consejo de la Magistratura, se da cuenta que uno no puede bajar los brazos y que esto no es una cuestión de generar trabajos aislados, sino de establecer, como dicen las convenciones internacionales, establecer pautas positivas de trabajo, pero que sean pautas del Estado, políticas de Estado a largo plazo. Y la batalla es cultural porque desde el lenguaje se genera la discriminación. Los que tenemos suerte de tener hijas, la mía muy chiquita, pero ya uno advierte que desde la escuela hay que empezar a trabajar estas cuestiones, porque si no, aparecen después en el lenguaje no solamente la discriminación, sino la violencia también, desde lo verbal, desde lo social, desde los chistes. Así que yo, para no extenderme más, advierto que esto es un pequeño granito de arena en la lucha o en la batalla cultural diaria que tenemos que dar en torno a no solamente resolver con perspectiva de género, sino también vivir con perspectiva de género. No ficcionar, porque tampoco sirve de nada ficcionar en una sentencia aplicando cuestiones cuando después en la vida diaria advertimos o nos damos cuenta de que hacemos todo lo contrario. Creo que la batalla cultural se da en todos los ámbitos, no solamente en el jurídico, ¿sí? Se da en el social, en el económico. Creo que tenemos un cambio de paradigma no solamente por analizar cuestiones desde la perspectiva de género, sino también desde la inclusión y la diversidad, sino también desde los proyectos en donde se pretende que todos cobremos lo mismo, porque hacemos el mismo trabajo, porque todos integremos los mismos cargos, pero también porque sanamente vivamos en una sociedad que no discrimine. Sanamente tengamos la seguridad de que cuando estamos caminando tranquilos por la calle y por el solo hecho de ser mujer, no nos maten, ¿sí? No nos violen o no nos acosen como si fuese algo normal, como que pasa desapercibido, hasta incluso queda filmado o registrado en cámaras televisivas o en discursos, y uno advierte que cuando hace ese análisis estático de la sociedad hay mucho por cambiar, y la única manera de cambiarlo es culturalmente. Este libro, que yo felicito a Pía y felicito a Cristian, no es nada más ni nada menos que el reflejo de muchos años de trabajo, pero además del aporte personal y temporario de cada uno de los que integraron la comisión,
de la recopilación que hizo la editora, bien, porque si no se enoja, que hizo la editora, y Cristian, que lo trabajaron, pero principalmente también quiero decir que esta cuestión en otras provincias se agrava. Esta cuestión que nosotros vivimos y estamos conversando la hoy aquí, en otras provincias se vive de una manera peor. Por eso, quiero también agradecer principalmente a la FAM, en la cabeza de su vicepresidente primero, porque la FAM creyó desde un primer momento también en este trabajo de recopilación. Y aunque parezca nimio, aunque parezca simple, aunque parezca prieta la composición normativa que tiene esto, como se dijo recién, es lo que necesitamos todos los días para trabajar y tenerlo a nuestro costado en el escritorio para recurrir, no solamente por una cuestión de merchandising, ¿sí? Eso no sirve, eso es lo de menos. Es por una cuestión cultural de ir formando a los que somos operadores jurídicos en el tráfico diario de lo que debemos hacer. Así que yo les propongo que sigamos luchando, no bajemos los brazos, que continuemos, no importa quiénes sean los presidentes, no importa cuáles son los lugares que se ocupan, pero esta batalla cultural diaria la tenemos que dar todos y creo que es la enseñanza que le tenemos que dejar a nuestros sucesores para que el día de mañana vivamos en una sociedad mejor. Muchas gracias. Del ministro de Justicia, el doctor Garabano, así que le queremos agradecer su presencia a la doctora. A la doctora María Fernanda Rodríguez, muchísimas gracias. Y como dijo Cristian, que a través del Ministerio de Justicia, yo omití decirlo, en realidad fue el subsidio otorgado por la Federación Argentina de Magistratura, pero ese subsidio, si bien no llegó, fue a través del Ministerio de Justicia de la Nación. Así que muchísimas gracias, María Fernanda, por este aporte que nos ha permitido nosotros llegar a tener este compendio de documentos básicos que nos va a permitir a todos los magistrados y operadores contar con estos arriba de nuestros escritorios diariamente. Así que muchísimas gracias.